Hola amigos, a continuación trataré de explicar cómo se hace el jabón líquido. Materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar 750 mililitros de agua. Vamos a utilizar el Texapon 40, que es un espumante, es el que le va a dar la espuma al jabón. Vamos a utilizar el metilparabeno o nipajin sódico, cualquiera de los dos me puede servir. Este es un conservante, se aplica una pequeña proporción para ir tratando de que se conserve la fragancia. Vamos a utilizar la cocoamida cosmética. La cocoamida cosmética es un espesante. Vamos a utilizar la glicerina. Vamos a utilizar los ¿qué dice acá? EDTA tetrasódico, que es un conservante también. Espera. Vamos a utilizar el colorante que vamos a aplicar. La fragancia que vamos a utilizar va a ser de chicle. Vamos a utilizar unas tijeritas. Vamos a utilizar una probeta graduada. Vamos a utilizar el vaso de precipitados. Vamos a utilizar los vasos donde vamos a empacar y vamos a utilizar el recipiente donde se va a preparar la mezcla. Y vamos a utilizar una cucharita, una cuchara una cuchara de madera para poder revolver. Iniciamos. Entonces vamos a aplicar sobre el recipiente los 750 mililitros de agua. Tú lo vas aplicando. Nosotros, primero lo que en este pequeño estudio del jabón líquido con el grado sexto, vamos a trabajar lo que es la densidad. La densidad es una propiedad química y nosotros, por consiguiente, vamos a demostrar la densidad también acá. Se puede complementar con la suavidad y la viscosidad, el espesor de una sustancia. Entonces tocamos con los deditos acá el agua para que ella vaya a ir encontrando las diferencias entre una sustancia y otra. Esta es el agua normalita, la densidad es suave del agua, es de 1 gramo por centímetro cúbico. Vamos a mirar, vamos a ir comparando con los materiales. Ahora vamos a aplicar el espumante. El espumante es el Texapon 40, es el que le va a dar la espuma. Entonces meten los deditos y con los deditos vamos a frotar. Fíjate que ya la suavidad que había del agua a la suavidad, a la fragancia, a la espuma que hay ahora ya es mayor. O sea, ahí ya la densidad ahí va cambiando. Entonces lo vamos a aplicar acá, el Texapon 40. Es el espumante, es el que le va a dar la espuma al jabón todo, para que nos dé buena espuma. Listo, ahora vamos a tratar de revolver con la cuchara. Vamos revolviendo, ya me va a estar dando la espuma que yo necesito para el jabón. Listo. Siguiente paso, vamos a aplicar un conservante que es el EDTA tetrasódico. El metilparabeno, que también es un conservante. Acá hay 30 gramos, vamos a aplicar apenas una pizca. Lo que apliquemos acá, lo que saquemos en la cucharita, por favor, en la cucharita, vamos a tomar la medida, acá una pequeña pizca. Ayúdame. Una pequeña pizca de metilparabeno, porque el ideal es que se conserve. Pero esta fragancia del metilparabeno también tiene unas consecuencias como si se le echa demasiado va a quedar algo picante, no es el ideal de que quede picante. Entonces vamos a aplicar esta pequeña porción de metilparabeno. Dijimos que el metilparabeno se puede aplicar el metilparabeno o el nipajin sódico y es un conservante. Lo vamos a aplicar acá en la sustancia, lo depositamos y lo vamos revolviendo. Si voy a mirar acá en cuanto a la densidad, esto es un polvillo, ya la densidad también va a variar acá también con respecto a eso.
Estamos mirando las formas como varía la densidad de un líquido a otro o de un cuerpo a otro. Y vamos tratando de revolver hasta que se diluya completamente el metilparabeno. Ahora necesitamos aplicar la cocoamida cosmética. Esta cocoamida cosmética es un espesante, fíjate que tiene más o menos características similares al aceite. Entonces lo vamos a ir comparando, mete los deditos y solamente es para que lo toque y lo vaya frotando y vamos encontrando diferencias entre, no lo puede oler, no, eso no se puede inhalar. Entonces vamos encontrando diferencias solamente, vamos comparando diferencias solamente entre el agua, cuando tocamos el agua, la viscosidad ya con el Texapon ya cambia, la densidad ya con el metilparabeno también es diferente, pero son características propias de la densidad. Y aquí la cocoamida cosmética se hace un poco más densa por lo espesa. De esta cocoamida cosmética vamos a utilizar 30 mililitros. Entonces vamos a utilizar una probeta y lo vamos a aplicar acá donde dice 30, lo aplicamos hasta ahí donde dice 30 y lo vamos a ir aplicando de manera tal que quede la medida exacta. Son 30 mililitros, no te puedes pasar. 30. Te pasaste, entonces échale acá un poquitico, tiene que ser la medida exacta 30. Poquito, no le eché mucho, vamos midiendo, tiene que ser los 30. Podemos utilizar también una jeringa para hacer la medida exacta. No. Son 30 mililitros o 30 centímetros cúbicos que vamos a aplicar. ¿30? Sí. Ahora sí lo aplicamos. 30 mililitros de cocoamida cosmética. Dijimos que la cocoamida cosmética es un espesante. Cuando la nena estaba tratando de tocarlo con los deditos era para mirar cómo va cambiando, ya es la viscosidad de la espuma, la suavidad del agua, y aquí ya es un poquito más espeso. Tapamos acá, por favor. Y vamos a revolver lo que aplicamos acá en la sustancia. Vamos a ir revolviendo, revuelve bien, va revolviendo para que se vaya mezclando, dejando a una sola mezcla, a una sola sustancia. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar, se le aplica la cocoamida cosmética, que es un espesante, pero también se debe contrarrestar con la glicerina. La glicerina es un suavizante y tiene que ser la misma proporción de la glicerina. La glicerina es un suavizante, entonces como se aplican 30 mililitros de cocoamida, se deben aplicar la misma proporción, o sea 30 mililitros de glicerina igual a los 30 mililitros de la cocoamida cosmética. Medimos con la probeta. Cuando lo hacemos en casa lo podemos hacer podemos utilizar una jeringa de 10 mililitros y aplicamos 3 jeringadas, que viene siendo la misma equivalencia. Y medimos, tiene que ser exactamente los 30 mililitros que se aplicaron. Con esto también estamos aprendiendo con grado sexto las mediciones en el laboratorio, porque estamos midiendo con una probeta. Ellos tienen que aprender a hacer pequeñas mediciones en cuanto a líquidos también. 30. Ahora lo aplicamos, tapa ahí. Lo aplicamos, dijimos que la glicerina es un suavizante. Lo aplicamos a la mezcla y vamos revolviendo de nuevo. Vamos a revolver. Déjalo acá para que no lo vayamos a romper. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Que quede una sola mezcla. Ahora vamos a aplicar el EDTA tetrasódico. El EDTA tetrasódico también es un espesante. Él me va a ayudar a adelgazar un poco la sustancia. De esto se va a utilizar 1 mililitro. Lo puedo medir con una jeringa, lo puedo medir con una pipeta graduada o lo puedo medir aquí aplicándolo solamente lo que saques en esta tapita. Entonces lo vamos a medir en la tapita. Lo vamos a medir lo que saques en la tapita y lo aplicamos a la sustancia que llevamos para irlo. Lo que saques en la tapita. Échame, por favor.
y tapamos la probetaína. Entonces dijimos que la probetaína también es un espesante, él me va a ayudar a adelgazar un poco la sustancia, porque el jabón tiene que quedar ni muy espeso, ni puede quedar muy aguado tampoco. Listo. Siguiente paso, vamos a aplicar el colorante y la fragancia. Vamos a aplicar la fragancia, en este caso vamos a aplicar la fragancia de chicle, le aplicamos la onza completa de chicle, la aplicamos acá, toda. Toda. Y aquí ya me va a dar el toque de la fragancia de el jabón, ya da olor a chicle, ya se puede tomar, ya se siente la partecita del jabón. Y vamos a aplicar por último un poco de colorante. Entonces cortamos acá con las tijeras y vamos a aplicar una pizca de colorante. No es necesario aplicar mucho, lo que saques acá, una pizca es un poquitico que se aplique aquí, un poquito, ahí está bien. Y vamos tratando de ir revolviendo la sustancia. El ideal con el colorante es que tome un color diferente, pero no necesariamente se le debe aplicar mucho colorante porque entonces va a manchar. Y el ideal del jabón pues es de que se aplique pero que no manche, no debe manchar ni la mano ni la prenda. Con este jabón se puede bañar, con este jabón se puede aplicar en las manos. Y voy a hacer la pequeña demostración. Aquí ya se siente la fragancia del jabón. Ahora vamos a ir envasando. Aquí ya nos quedó el jabón, de hecho. Entonces vamos a ir envasando. Allá hay un vaso de precipitados pequeño. El pequeño, vamos sacando de acá. Con el pequeño vamos sacando y vamos a ir envasando. Envasándolo ahí. Todo lo vamos llenando. Todo. No, espera, el pequeño. Ese es el pequeño. Entonces lo va llenando, lo llena y lo vamos envasando. Permíteme acá. No. ¿Sí? La manito. Se va frotando. Frótalo, manito. Huélelo. Ya huele a jabón. ¿Listo? Ahora sí lo vamos a ir envasando. Él se va concentrando y va dando la textura hasta que lo llenemos y se va aplicando, se va envasando. Huele rico. Preferiblemente hazlo aquí para que no se nos vaya a regar acá. Tómalo con la otra manito acá y lo vamos aplicando. Yo creo que voy a necesitar ese. Y de esta manera lo vamos a ir envasando. Me sale aproximadamente 2 frasquitos de esto. Esa es la tonalidad con la que va a quedar el jabón. Y ya se ve la espumita del jabón. El texapón que se debe utilizar es texapón 40 para que le dé textura. Él debe quedar ni muy espeso ni muy aguado. Échale un poquito más. Salen 2 frasquitos de estos, aproximadamente para que lleve para la casita. La fragancia ya sería al gusto. Hay fragancias de chicle, de durazno, de vainilla. Y la fragancia ya sería al gusto de cada quien. No debe rebosar tampoco. El ideal tampoco es que rebose. Ahí ya quedó bien. Entonces lo tapamos. Por favor. Ayúdame a sellarlo. Por favor. Tengo las manitos detrás de jabón todavía. Y vamos a hacer la pequeña demostración aquí con el chico. Séllalo. Ahora lo vamos a aplicar. Dame la manito de nuevo. Levanta la manito. ¿Cayó? Frótalo. Y de esta manera hemos realizado el jabón líquido.
Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube. Me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas y allí puede encontrar todo este material, esas recetas para que pueda disfrutar. Con muchísimo gusto para servirles.